Bueno, soy la doctora Milena Carabajal de Ortopedia y Traumatología y hoy voy a hablar de antibiótico profiláctico y profilaxis antitetánica. En cuanto a los objetivos, vamos a mencionar el concepto y el objetivo de la profilaxis antimicrobiana. Vamos a hablar un poco de la profilaxis antimicrobiana en ortopedia y traumatología. Vamos a hablar de la profilaxis antitetánica y de las heridas contaminadas e infectadas, el control y el manejo de estas heridas. Y por último, vamos a mostrar el esquema de vacunación según el tipo de herida. En cuanto a la profilaxis antimicrobiana, es importante, la utilizamos para generar concentraciones antibióticas en sangre que eviten la proliferación y la diseminación bacteriana a partir de la puerta de entrada que representa la herida quirúrgica que vamos a realizar. Es importante tener en cuenta el tiempo quirúrgico, ya que pasadas las 2 horas vamos a considerar que es una herida infectada, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de heridas. Bueno, en cuanto a la profilaxis en ortopedia y traumatología, nosotros lo que hacemos previo a la cirugía es un hisopado nasal para cultivo de Staphylococcus meticilino sensible, que es el más frecuente, y Staphylococcus meticilino resistente, que es el que conlleva mayor riesgo. En cuanto al esquema de tratamiento, cuando tenemos positivo para SAMS, vamos a realizar primero mupirocina, que es una crema que vamos a dar a la paciente 2 veces por día en ambas fosas nasales por 5 días. También vamos a realizar un baño de clorexidina una vez por día y 2 horas previo a la cirugía, la indicación de cefazolina de 2 gramos. Y en el caso de SAMR o alérgicos a penicilina y pacientes institucionalizados, vamos a realizar primero también la mupirocina 2 veces por día en ambas fosas nasales por 5 días, los baños de clorexidina una vez por día. Esto va a reducir 2 veces el riesgo de infección posoperatoria y 5 veces el riesgo de infección incisional profunda. Por eso es importante realizar estos hisopados nasales prequirúrgicos. En cuanto a la profilaxis en una infección periprotésica, cuando tenemos una infección periprotésica tenemos que cubrir el microorganismo causante de la infección previa. Para esto está indicado el uso de cemento impregnado con antibióticos. Lo que vamos a realizar cuando tenemos una infección positiva, tenemos que hacer un retiro de prótesis y luego colocar un espaciador de cemento impregnado con antibióticos. Esto va a conllevar un tiempo según lo realicemos con el servicio de infectología, de aproximadamente 6 meses. Luego lo que vamos a hacer es volver a tomar una muestra para confirmar si sigue teniendo positivo para el germen o no, y luego podemos evaluar de volver a recolocar la prótesis. Bueno, ahora vamos a hablar de profilaxis antitetánica. La protección contra el tétanos es dependiente de anticuerpos y solo puede lograrse mediante la vacuna contra el tétanos, que se basa en un toxoide tetánico, que es una neurotoxina modificada que induce la formación de una antitoxina protectora. Es importante realizarla dentro de las 48 horas. Tenemos la inmunización activa, que es la vacuna antitetánica, y la inmunización pasiva, que es la inmunoglobulina específica. Los objetivos principales van a ser, primero, eliminar al tétanos en todo el mundo y mantener una alta cobertura de vacunación con 3 dosis y las dosis de refuerzo para todos los grupos de edad. Bueno, vamos a hablar de heridas contaminadas e infectadas. Acá tenemos un ejemplo que son las fracturas expuestas. Cuando hablamos de contaminación, hablamos de una colonización de los microorganismos de la piel y los microorganismos que colonizan la piel. Y cuando hablamos de infección, vamos a hablar del cuadro clínico y la proliferación anormal de los microorganismos secundarios a la contaminación. El riesgo de infección en una fractura expuesta se va a relacionar con la severidad de la fractura, con el compromiso de los tejidos perilesionales, con la presencia de cuerpos extraños o de contaminación, y con el tiempo transcurrido entre el trauma y la limpieza y el debridamiento quirúrgico.
es importante preguntarle al paciente el tiempo transcurrido entre el trauma para la protección contra el tétanos. Bueno, acá tenemos la clasificación de las fracturas abiertas, que es la clasificación de Bustilo y Anderson. Esta clasificación la vamos a realizar en forma intraoperatoria y también postquirúrgica. Y dependiendo del tipo, vamos a tener el distinto tratamiento antibiótico. En las tipo 1, que son heridas menores de 1 centímetro, limpias, con un mínimo daño de partes blandas y una simple o mínima conminución, y también para las tipo 2, con una herida de entre 1 y 10 centímetros, con una contaminación moderada, algún tipo de daño de partes blandas y una conminución moderada, vamos a utilizar cefazolina de 1 gramo por 24 horas y clindamicina de 600 para los alérgicos a los beta-lactámicos. En cuanto a las tipo 3A, que son heridas mayores de 10 centímetros, con un grado severo de contaminación, aplastamiento severo, pero las partes blandas permiten la cobertura ósea y una conminución de moderada a severa, vamos a utilizar este esquema, que es de cefazolina de 1 gramo más gentamicina de 1,5 miligramos kilo, luego cefazolina de 1 gramo cada 8 horas más gentamicina de 3 miligramos kilo en una única dosis por 24 horas. Y por último, para las tipo 3B y 3C, que son heridas mayores de 10 centímetros con un grado de contaminación severa y una pérdida extensa de partes blandas que no permiten la cobertura ósea, y en el caso de la 3C también vamos a tener una lesión vascular que necesita reparación y una conminución de moderada a severa en cuanto al daño óseo, vamos a utilizar el mismo esquema que el anterior, que es cefazolina de 1 gramo más gentamicina de 1,5 miligramos kilo, luego cefazolina de 1 gramo cada 8 horas más gentamicina de 3 miligramos kilo, pero por 72 horas. Bueno, en cuanto al control y al manejo de las heridas, tenemos que tener en cuenta que la limpieza es fundamental. La limpieza y el debridamiento tienen que hacerse lo más completo posible para eliminar los tejidos necróticos, los detritus y los cuerpos extraños. Acá tenemos algunos ejemplos. Para las heridas que son muy sucias o con tejidos muy desvitalizados, lo mejor es dejarlas abiertas en un primer tiempo, a fin de evaluar su evolución y la necesidad de un nuevo debridamiento. De forma empírica, en estas heridas contaminadas vamos a utilizar como antibiótico-terapia profiláctica amoxicilina de 500 más ácido clavulánico de 125, una dosis cada 8 horas, o en su caso cefazolina, y en caso de alérgicos doxiciclina más clindamicina. Bueno, en cuanto a la vacunación incompleta, es importante tener una vacunación completa en estas heridas que son potencialmente tetanígenas, como lo son las fracturas expuestas, ya que son heridas contaminadas, que suelen tener suciedad, tierra, tejidos necróticos y quemaduras. Y en estos casos debe completarse el esquema recomendado de vacunación. Cuando tenemos un estado inmunitario del paciente que no recuerda la dosis de vacunación o tiene menos de 3 dosis de vacunación, en una herida limpia vamos a aplicar el toxoide tetánico, y en una herida contaminada el toxoide tetánico más la inmunoglobulina específica. Cuando el paciente tiene 3 o más dosis de vacunación y el refuerzo fue hace menos de 10 años, en ninguno de los dos casos vamos a requerir profilaxis, ya que está cubierto. Y cuando tiene 3 o más dosis de vacunación y un refuerzo que se hizo hace más de 10 años, vamos a utilizar el toxoide tetánico en los dos casos. Bueno. En cuanto a las conclusiones, bueno, es importante tener en cuenta la profilaxis antimicrobiana, ya que cuando ya tenemos instalada una infección, es muy difícil de tratar, tiene una complicación devastadora para el paciente que suele dejar importantes secuelas, y también vamos a generar un alto costo económico y psicosocial para el paciente. Bueno, terminamos esta clase y vamos a seguir con la próxima. Que es vacunación antirrábica. Bueno,
vacunación antirrábica. En cuanto a los objetivos de esta clase, vamos a primero mencionar las características respecto a la rabia. Vamos a hablar de la vacuna antirrábica y de cuándo aplicarla. Y por último vamos a hablar de heridas por mordeduras. Bueno, en cuanto a la rabia, es una zoonosis de origen viral que afecta al sistema nervioso central. Estos virus se fijan a las células nerviosas o músculos en el sitio de inoculación y se transporta por los axones al sistema nervioso central, causando encefalitis y degeneración neuronal. En la gran mayoría de los casos tiene un desenlace fatal, por eso es importante tener en cuenta que es una enfermedad inmunoprevenible, tanto en humanos como en animales, y es precisamente la inmunización el factor fundamental para su control. Los principales transmisores de esta enfermedad son los perros, los gatos y los murciélagos. En cuanto a los murciélagos, tenemos que tener en cuenta su comportamiento, ¿sí? En los casos que tienen rabia pueden tener un comportamiento activo durante el día, se les puede acercar con facilidad o no pueden volar. Esos son elementos importantes para tener en cuenta. Bueno, ¿cómo se previene? Lo más importante, como dijimos, es la vacunación antirrábica, tanto en animales como en humanos. En humanos no es una vacuna del calendario nacional y se va a aplicar en determinadas situaciones. Bueno, otros tipos de prevención: no tocar murciélagos, lavar la herida con agua y jabón y concurrir lo antes posible al centro de salud. La vacunación antirrábica es de carácter obligatorio en perros y gatos. Hay una ley que es la 22.953 que exige al portador del animal que se le realice una primo vacunación a los 3 meses de edad y luego revacunaciones anuales. En cuanto a la vacunación antirrábica humana, tenemos una profilaxis preexposición y una profilaxis postexposición. La profilaxis preexposición se va a realizar en grupos humanos con alto riesgo de exposición al virus. Esto es, los trabajadores del laboratorio que manipulan el virus de la rabia, los cuidadores de animales, los trabajadores que mantienen contacto con animales silvestres y los viajeros a áreas endemoepidémicas. Y en cuanto a la profilaxis post-exposición, vamos a tener a la persona que sufre un accidente potencialmente rábico. ¿Qué es esto? Es toda persona con cualquier tipo de herida o lamadura de mucosas, con rabia confirmada o con animales con sintomatología compatible, animales silvestres o perros y gatos que no están vacunados o no se puede permitir la observación del animal. Vamos a tener las heridas por mordeduras y cuando el animal lame una herida que ya teníamos previamente. La vacuna es una vacuna virus inactivado, a diferencia de otros tipos de vacuna. Podemos tener diferentes tipos. Se utilizan frecuentemente las vacunas de cultivo celular y las vacunas de cultivo en células de embrión de pollo. La aplicación es intramuscular. Se le aplican 2 dosis el día 0 y una dosis los días 7 y 21. Las contraindicaciones son las alergias a algún componente, sobre todo hay que preguntar si son alérgicos al huevo por la composición de la vacuna. Y en cuanto a los efectos adversos, tenemos efectos locales como el dolor, el eritema, el prurito y la induración. Y los sistémicos podemos ver fiebre, escalofríos, astenia, cefalea, mioartralgias, alteraciones gastrointestinales y otras muy poco frecuentes como las reacciones anafilácticas. Bueno, en cuanto a las heridas por mordeduras, acá tenemos algunos ejemplos de heridas por mordeduras. Tenemos distintos tipos que podemos clasificar. Tenemos los accidentes no significativos. Esto es un contacto con la boca o la salivación del animal, pero con una piel intacta. Los accidentes leves, se produce la lamedura en heridas que son superficiales y poco extensas.
Y luego tenemos los accidentes graves, que se van a dar las heridas en la cabeza, cara, cuello, manos, pies, genitales, heridas profundas, múltiples, extensas, cuando hay una lamedura del animal donde hay una herida muy grave, y cuando tenemos una mordedura de un animal silvestre también se considera un accidente grave. En este tipo de heridas también tenemos que tener en cuenta el tipo de animal que produce la mordedura, los resultados de observación, si es que se puede observar al animal, o los resultados de laboratorio del mismo, los antecedentes epidemiológicos y la disponibilidad del animal. Bueno, en cuanto al manejo de estas heridas por mordeduras, lo que vamos a proceder, primero evaluar si necesita o no la vacuna antitetánica, como habíamos hablado antes. Vamos a hacer una profilaxis antibiótica si lo requiere, con amoxiclavulánico de 1 gramo cada 12 horas. Luego vamos a proceder a una irrigación abundante y debridamiento de la lesión. Vamos a lavar la región con solución fisiológica a chorro por 10 minutos y luego colocar un antiséptico. En cuanto a la limpieza, tenemos que tener algunos cuidados de no agravar la herida, no cepillar, sino revisar los colgajos y los residuos que queden en la herida, de requerir sutura, sobre todo en la cara. Vamos a tratar de hacer la mínima cantidad de puntos posibles, sin agredir los tejidos dañados, una sutura que tiene que ser floja y que no impida el drenaje serohemático. También tenemos que tener en cuenta este tipo de heridas es una herida contuso cortante, por eso tenemos que tener pensado de hacer una radiografía para ver si hay alguna fractura, para ver si hay algún diente que quedó dentro del cuerpo, y también evaluar la posibilidad de instilación de la inmunoglobulina, que se realiza antes de cerrar la herida. Se infiltra dentro y alrededor de la herida. Bueno, luego secamos y cubrimos con gasas estériles. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana en el mismo horario. Vamos a seguir con las clases subsiguientes. Muchas gracias, hasta luego.